las verdaderas facultades políticas en el país. La Fiscalía se encuentra dentro del articulado de la Constitución en las mismas condiciones de subordinación y sometimiento a la cúpula del poder en el Consejo de Estado. Según la Constitución, la Asamblea Nacional del Poder Popular supuestamente lo controla todo, pero como veremos, es una simple cotorra del Consejo de Estado. Según la Constitución, la Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado, representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo. En este órgano del Estado, la Constitución de 1976 fusiona, o pretende, o dice que se fusionan, las funciones constituyentes, legislativas y judiciales. Según el artículo 70, la Asamblea Nacional del Poder Popular es el único órgano con potestad constituyente, legislativa en la República. Según el artículo 75, son atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular acordar reformas constitucionales, decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, revocar decretos, leyes, acuerdos y disposiciones que no se apeguen a la Constitución y elegir a los jueces del Tribunal Supremo y el fiscal general. En fin, no solo legislar, sino supuestamente tener poderes constituyentes y poderes tradicionalmente judiciales. Pero hay más. La Asamblea Nacional del Poder Popular no se encuentra en sesión sino durante un corto periodo durante el año. O sea, creo que son 2 veces que se reúne. Y cuando ese órgano no está en función, el Consejo de Estado legisla en su nombre por decreto. O sea, durante todo el tiempo que la Asamblea no está en sesión, el Consejo de Estado legisla, gobierna y dirige la función judicial y decide qué es y qué no es constitucional. Pero aún hay más. Esa cúpula gobernante que siempre han sido miembros y dirigentes de la Asamblea General del Poder Popular, de los Consejos de Estado y de Ministros, del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, que según la Constitución es el órgano superior en el país, y que han ostentado los grados superiores en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, han sido los hermanos Castro y su íntimo grupo de incondicionales desde la época de la Sierra Maestra. Por lo tanto, esa llamada independiente función de los tribunales de la cual habla la Constitución es simplemente un juego de espejos que intenta dar cierta apariencia, pero que no se ajusta a la dura realidad. Hablemos de los abogados y su falta de independencia para defender al ciudadano. Para ejercer la profesión, con excepciones insignificantes, el letrado tiene que pertenecer a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Pero para pertenecer a esa organización, el abogado, de acuerdo con la Ley 81 de julio 8 de 1984, debe tener condiciones morales acordes a los principios de la sociedad socialista. Cuando te vuelves contestatario y tratas de interponer una defensa real basada en derechos civiles en casos de envergadura política, esa moral desaparece y corres la misma suerte de Escandel, de René Gómez Manzano, de Larissa Diversent y de tantos otros abogados cubanos que perdieron el trabajo, su sustento económico y aún peor, sufrieron hostigamiento, persecución, prisión y exilio. Por último, hablemos de los cerrojos del sistema electoral. Esta terminología de un escritor mexicano, no mía, cerrojos del sistema electoral. En Cuba, las elecciones serán periódicas, pero no son libres ni secretas. El primer problema es que quien propone los candidatos no es el pueblo, sino unas comisiones electorales cuyos miembros son designados en una cadena sin interrupción desde la cúpula del concentrado poder real en Cuba. Las comisiones electorales proponen los candidatos a las asambleas del poder popular a niveles municipal, provincial y nacional. El Consejo de Estado, volvemos al Consejo de Estado, designa los miembros de la Comisión Nacional. La Comisión Nacional designa los de las provincias, las provinciales, los de las municipalidades y las municipales, los de las comisiones de su circunscripción. No hay escrutinio popular de las personas que nombran los candidatos a las asambleas. Tampoco hay transparencia,
pues no se sabe cuáles son los criterios que los comisionados usan para nominar, aunque no es difícil de imaginar, y el que vive la realidad dentro de Cuba está muy consciente de que nadie que se oponga al régimen o demande un cambio de sistema político económico va a ser nominado. En realidad, el pueblo no elige candidatos. La población recibe las designaciones y votan a favor o en contra de ellos. Solo los nominados por las comisiones pueden ser electos. No hay libertad para votar por otros que no sean los que han sido elegidos por las comisiones y están en la boleta. Para votar por otra persona en las circunscripciones municipales hay que hacerlo en público, a mano alzada, y así desafiar a los miembros de las comisiones y por ende al gobierno y al partido, así extendiendo la presión de grupo y de las autoridades. Para que otra persona pueda ser electa, más de la mitad de cada asamblea tuviera que enfrentarse a los partidarios designados por el Estado. Los CDRs van de casa en casa invitando, en comillas, a votar, una forma de presionar y coaccionar al ciudadano. Los candidatos muchas veces no son conocidos por los votantes, pues no hay campaña política, no se reúnen con ellos, con los electores para comunicarles sus puntos de vista. Los votantes solo ven una fotografía y una hoja biográfica del candidato. A pesar de que la ley electoral del 92 eliminó al Partido Comunista de Cuba como el ente que presidiera las comisiones y designara candidatos, cuando todo el sistema funciona designando comisiones electorales desde arriba hacia abajo, es el gobierno y por ende el partido quien controla las elecciones. Por todo esto, en combinación con el requisito de un voto de 51% más 1, se garantiza que solo los adeptos al gobierno puedan ser elegidos. En resumen, si el Estado de Derecho se basa en el respeto a los derechos inalienables del hombre, y si la separación y dispersión de poderes son pesos y y si la separación y dispersión de poderes con pesos y contrapesos para limitar el control desmedido del gobierno sobre sus ciudadanos son esenciales para proteger esos derechos ciudadanos, el sistema constitucional y jurídico cubano está expresamente diseñado para negar ese Estado de Derecho. Como dijera valientemente el obispo de Santiago de Cuba durante la visita de Pablo II a Cuba, se ha confundido el concepto de nación, Estado y partido. Todo se ha hecho uno. La singularidad que buscan los estudiosos de la física la encontraron los gobernantes cubanos. Muchísimas gracias y Luis me hizo viajar en el tiempo. Recordar aquellos juicios de los primeros años de la Revolución, aquellos juicios donde cualquiera era fiscal, cualquiera era miembro de un tribunal, solo tenía simple y llanamente que cumplir el mandato que venía del centro del poder, o sea, de la nomenclatura mayor de Fidel Castro o sus colaboradores más próximos. Vamos a iniciar una sesión de preguntas y respuestas. Aquí hay un abogado sentado, no sé si hay más de uno, pero por lo menos hay uno, que en un momento determinado en Cuba cumplió un rol importante y durante mucho tiempo fue reflejo de lo que era un abogado en un estado donde no hay derecho, me refiero a Yabre. Yabre conoce a profundidad lo que es ejercer el derecho en la Cuba totalitaria, en la Cuba castrista. Y eso es realmente una experiencia que nos hubiera podido contar muy bien nuestro amigo Escandel. Se puede unir a nosotros en la mesa. Yabre, ¿quieres venir con nosotros y decirnos algo? No están autorizados los discursos. No, discursos no, pero tú puedes hacer una experiencia y puedes contar algo en 5 minutos. ¿Puedes contarnos algo? Eso sí, si te pasa de 5 minutos, coge el paraguas.
5 minutos. Me recordó a William Shakespeare, que en una oportunidad dijo en Hamlet que la brevedad es el alma del genio. Efectivamente, como dijo nuestro amigo Corso, ejercí la profesión de abogado en Cuba muchos años, 15 años. Y bueno, tendría que pedirle autorización a Corso para extenderme más de 5 minutos. Pero en breve sí les puedo decir que la profesión de abogado se lleva adentro. No se lleva. Y no importa que hayan restricciones, no importa que se afronten peligros, si uno lleva en realidad esa convicción, pues la ejerce y la plantea en cualquier circunstancia, aunque se encuentre en una sala rodeada de miembros de la autoridad, como me tocó a mí hacerlo en muchas oportunidades, en que defendí varias penas de muerte, en que defendí muchos disidentes políticos cuando nadie los defendía. Y digo nadie porque no los conozco en ese momento. Después sí, pero cuando nadie los defendía, yo daba el paso. Y son muchas las anécdotas que puedo contar, y muchos los testigos, incluyendo a René Gómez Manzano y a muchos más que saben lo que estoy diciendo. Defendí en el año 75, 76, muchos casos verdaderamente complicados, desde todo punto de vista. Y lo hice porque, al igual que Federico Capdevila, que sabía que estaba arando, no utilizando la frase de Bolívar, en el mar, pero sí quería demostrar de que era una injusticia lo que se estaba haciendo. Y dio el paso y defendió a los 8 estudiantes de medicina, aunque sabía que el resultado posiblemente no era el que él esperaba, pero lo hizo. Y demostró en la sala, ante el público, breve, bueno, los españoles, las autoridades que estaban, de que en el segundo juicio, como todos ustedes saben, de que era una injusticia lo que se estaba cometiendo. Por tanto, muchas veces el rol del abogado es demostrar que se está cometiendo una injusticia, porque existe la publicidad de los debates como una garantía, cúmplase o no, de la ley, o sea, del derecho, que es bastante difícil, porque a la verdad nos aproximamos, pero nunca llegamos. Y se llega más fácil a la verdad cuando se tienen muchas verdades, no cuando se va con una sola. Cuando se va con una sola idea, eso es un dogmatismo, entonces te aleja más de la verdad. Cuando se va con muchas, pues entonces se acerca más. No se llega, pero se acerca. Creo que con esto, bueno, en una oportunidad, las Naciones Unidas, 1988, fueron a Cuba, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Usted sabe que las Naciones Unidas tienen las comisiones, está la Asamblea General y está la otra, se me fue ahora de la mente, ¿no? Por la brevedad, porque estoy nervioso, porque el Corso me va a llamar la atención. Entonces, pues, fue a Cuba y visitó el presidio político, habló con Ernesto Díaz, habló con él, y habló con Mario Chan, y habló con varios del presidio político, el nuevo y el antiguo. Habían 2 presidios políticos. Habló con algunos disidentes, no con todos, pero habló con algunos. Y bueno, hizo varias indagaciones dentro de Cuba, las Naciones Unidas. La Comisión de Derechos Humanos la presidía Alioune Sene, el presidente en ese momento, año 88, septiembre, me recuerdo. Y se hospedaron, sesionaron, no sé si estaban hospedados, sesionaron en un hotel en la capital cubana, se llama el Hotel Comodoro, está lo que era el Monte Abarreto, en Marianao. Ustedes conocen, los conocedores de la ciudad de La Habana saben lo que hablo. Guerra, bueno, lo sabe, ¿no? Que es de la zona oriental, pero conoce el Monte Abarreto, ¿sí o no? Bueno, a esa comisión yo fui designado por el Movimiento de Derechos Humanos en compañía de Gustavo Arcos Bernes.
Y nos costó un poco de trabajo llegar. Nos estaban esperando la comisión, pues ya sabían, nos habían designado y bueno. Y nos costó un poco de trabajo llegar, pero bueno, se llegó y pude hablar con ellos en una sesión de 1 hora con Gustavo Arco. Y ahí, pues, parte de lo que se ha dicho aquí, pues yo pude expresarlo. No en esa totalidad, no en esos términos tal vez, pero sí lo pude expresar ahí, en esa comisión, en Cuba, en La Habana, sobre toda una serie de violaciones institucionalizadas que se tienen. Y bueno, eso a grosso modo así, pues, es lo que puedo en este breve espacio de tiempo decirles, que no pensaba que iba a hablar, ni mucho menos, pero hablo no con un documento, sino con el corazón, porque sé que todos ustedes, cubanos, amantes de la patria de José Martí, pues desean lo mejor para Cuba, al igual que este exponente. Deseamos lo mejor, tenemos ideas distintas, muchos de nosotros, porque no se puede tener siempre la misma idea, pero el objetivo, el bienestar del pueblo, que debe ser el objetivo común, el bienestar, el desarrollo, la democracia, no una oclocracia como está sucediendo, porque escuché hablar al doctor Aduzárraga y dijo algo que me interesó mucho, y es el papel hoy en día de los medios de comunicación, donde los programas que ponen, pues sencillamente, con lo caro que vale el tiempo, bueno, pero claro, cuando el mercado entra con mucha fuerza hay que tener cuidado también, porque al pueblo hay que educarlo, y para educarlo, pues primero hay que enseñarlo a leer, claro, pero los medios de comunicación tienen una labor social, creo que es importante, en la educación de lo que es el ciudadano, porque ¿cómo vamos a construir un Estado de Derecho si no construimos primero un ciudadano, una cultura democrática? Y para construir una cultura democrática, porque un edificio se puede hacer rápido, está destruida una calle, bueno, se arregla, pero es más difícil, esa es bola negra, es más difícil la mente de la persona, es ahí donde hay que trabajar, para construir un ciudadano, para que sepa que el respeto, como dijo Juárez, el derecho ajeno es la paz. Porque he escuchado a muchas personas que tienen un concepto equivocado de la democracia, me queda 1 y medio. No, tengo derecho, pero ¿cómo es? Que estoy en un país libre. No, sí, tiene un país libre, pero tu libertad termina cuando empieza la del otro y tienes que saber respetar y hay que educar a los ciudadanos, ¿no? Y eso es difícil, esa es tarea difícil. Y más hoy en día, cuando no tenemos el apoyo en su totalidad de los medios de comunicación, que lo que ponen son programas no vamos a mencionarlo porque tal vez a quien aquí le guste a alguno, que me puedo buscar un problema a la salida, entonces no quisiera. Pero realmente sí, creo que tenemos que también ver ese horizonte. Él lo tocó de una forma breve, pero porque no era el tema tampoco, ¿no? Estaba hablando del Estado de Derecho, que lo hizo muy bien, pero yo sí lo quiero decir ahora. Así que bueno, con esto creo que me quedan 30 segundos. He concluido. Gracias. Muchísimas gracias a Pablo Yabre. Y Pablo Yabre me recordó a un abogado que falleció hace unos cuantos años, que era un abanderado de aquellos hombres y mujeres que caían en prisión, Luis Fernández Caubí, uno de los pocos abogados que en los primeros años de la Revolución, aún sin haberse impuesto el poder, con todo el furor que conocimos después, arriesgaba su vida, arriesgaba su libertad, defendiendo a hombres que eran condenados a muerte y que por lo regular eran fusilados. Luis Fernández Caubí nunca dejó de defender a un acusado por grande que fuera el delito que le imputaran. Fue un hombre valiente que siempre honró a la profesión. Por eso lo que dice Pablo es una gran verdad. Si tienes el compromiso de defender, tienes que defender a como dé lugar y a las consecuencias que correspondan. Vamos a iniciar el proceso de preguntas y respuestas. Recuerden que los libros y los documentales están allá detrás.
Y un breve anuncio, ya con tiempo lo digo, el 27 de septiembre se cumple el 15º aniversario de la fundación del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Ya les avisaremos dónde va a ser, ya esperamos poderle invitar y el que pueda asistir, pues lo vamos a recibir allí con muchísimo gusto. Preguntas y respuestas. ¿Quién empieza? Yo, empiezo yo. ¿Tú? No, menos mal que no es Manino hoy. Menos mal que no es Manino. Adelante, Silvio. Hay una cosa que a mí me produce a veces angustia, ¿no? Que es interpretación, y me gustaría que la respuesta también en el contexto del derecho, Del Estado de Derecho. del Estado de Derecho. ¿Cuál es el fundamento, y valga la redundancia, fundamental de ese Estado de Derecho? ¿La justicia o la ley? Porque una vez hablando con un amigo mío, al cual le tengo mucho respeto, me dijo que lo más importante para la sociedad no era la justicia, sino la ley. Y eso para mí fue importante. ¿Quién contesta de los dos? No, quiera que yo lo diga. Adelante, adelante. Alberto, ¿te quieres contestar primero? Bueno, si quieres. Yo tengo... Bueno, es un... Pueden contestar ahí o tienen que venir aquí. Bueno, Aquí para mejor. que se oiga mejor. Bueno, usted está preguntando una cosa que siempre sale en las clases primeras que uno toma de filosofía del derecho, ¿no? ¿Qué cosa es la ley? Y por eso yo empecé diciendo que la ley era una ordenación de la razón